Esta noche vamos a estudiar Romanos 7 del 15 al 25 y el tema lo he titulado Las dos naturalezas en batalla. En la clase anterior explicamos que la ley nos ayuda a recordar nuestra necesidad de seguir creciendo en Cristo. Explicamos que la ley no está para usarla legítimamente y volvernos religiosos, ni para compararnos con otros y creernos más espirituales, ni para establecer reglas como requisitos de salvación. Todos estos usos posibles de la ley son usos ilegítimos, son usos que se le han dado y se les siguen dando para atemorizar, para manipular, para condenar. Pero Pablo explica que la ley está para vernos a nosotros mismos ante el espejo de ella y saber que en nosotros está la capacidad para llegar a vivir según esa ley, agradando a Dios por su espíritu, por el régimen de su espíritu, no por el régimen de la letra en sí mismo. El objetivo de la ley, como lo vimos en Romanos 3:20, era dar a conocer nuestro pecado. Y Pablo nos está explicando aquí en Romanos 7 cómo la ley saca a luz nuestros pecados y al mismo tiempo nuestra condenación. Él dice que cuando él leyó no codiciarás, la codicia se despertó y él se dio cuenta que estaba condenado a muerte después de que se creía irreprensible en cuanto a la ley. Y cada vez que nos presentamos ante la ley, sigue mostrando cuál es nuestra naturaleza gobernante, cuáles son nuestros impulsos. Y una de las maneras para saber qué naturaleza es la que está gobernando en nosotros es preguntarnos con qué oído escuchamos los mandamientos, qué pensamientos gobiernan nuestros mandamientos, si es un pensamiento que genera lucha o si es un pensamiento que genera confianza, si es un pensamiento que impulsa a la rebeldía o es un pensamiento que impulsa a la obediencia. Y en estos pasajes Pablo pasa a explicar la batalla que libramos por la santidad. Voy a leer Romanos 7 del 15 al 25, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, pero según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo empieza diciendo algo que refleja una realidad de una batalla que todos llevamos por dentro. Queremos hacer cosas y no entendemos porque a veces terminamos haciendo lo contrario de aquello de lo que queremos hacer. Hay algo en nosotros que nos llama a separarnos del mundo, a no seguir al diablo, pero nuestra naturaleza pecaminosa todavía es atraída por las cosas del mundo y todavía es seducida por las palabras del enemigo. Y entonces existe esta batalla entre lo que deseo y lo que hago. Esta batalla por dentro es una batalla continua que vivimos todos los días porque seguimos teniendo naturaleza pecaminosa y porque ya hemos recibido la nueva naturaleza, la nueva vida, la vida del Espíritu. Gálatas 5:17 dice, porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagáis lo que quisierais. Es bien interesante, pero el apóstol Pablo en Gálatas está diciendo
que el deseo de la carne es contrario al deseo del espíritu. Y en realidad lo que está diciendo es precisamente que hay una batalla de deseos librándose de manera constante dentro de nosotros. Nuestra carne desea el pecado, nuestra carne desea rebelarse contra Dios y nuestro espíritu desea la justicia, desea obedecer a Dios, desea agradar a Dios, desea vivir una vida de amor. Pero la carne desea vivir una vida de egoísmo. Una parte de nosotros quiere amar a Dios, amar la verdad, y otra parte de nosotros es contraria. Y esta parte está describiendo al apóstol Pablo como un creyente maduro. Y aún en su madurez, aún con años de conversión, de servicio, de entendimiento, él sigue librando una batalla interna por la santidad. Y eso nos muestra, hermanos, que la vida cristiana siempre va a ser una batalla por la santidad, una batalla real, una batalla intensa, continua, espiritual, interna, que todos los verdaderos cristianos están librando. La Biblia es la palabra inerrante, inspirada de Dios, y dentro de ella revela lo peor acerca del hombre, nos muestra nuestra naturaleza pecaminosa. Pero vamos viendo verso por verso. Dice Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no practico lo que quiero. Al contrario, lo que aborrezco, eso hago. Lo que Pablo está diciendo es que no nos podemos entender a nosotros mismos. El pecado es un misterio desconcertante que nos lleva a ser un enigma para nosotros mismos, pues lo que hacemos, lo que hago, en este caso Pablo se refiere a su participación en el pecado. Está en el tiempo presente mientras él está escribiendo esta carta a los romanos y él no lograba entender por qué todavía seguía pecando, quizá con su mente, quizá con sus intenciones, quizá con sus respuestas a los demás, pero él sabía que no toda su vida estaba actuando proveniente de la fe. Y es bien desconcertante porque él dice, no lo entiendo porque hay algo que quiero, tengo un nuevo corazón que ama a Dios, el Espíritu de Dios habita en mí, tengo una nueva naturaleza con nuevos afectos, no entiendo por qué todavía peco. Es desconcertante para Pablo y es desconcertante para nosotros, de hecho es algo frustrante para él lo muestra como algo frustrante porque dice, al contrario, no practico lo que quiero practicar, sino que lo que aborrezco es lo que termino haciendo. Y es frustrante para nosotros, hermanos, igual a veces cuando deseamos la santidad, toparnos con la realidad de que todavía somos seducidos por el pecado. Es un misterio inexplicable el por qué aún un cristiano maduro, un apóstol, un hombre de Dios, comete pecado. ¿Por qué? Y obviamente no estamos hablando de que Pablo cometiera pecados que lo descalificaban para el ministerio, porque él establece requisitos para los líderes, y entre ellos es que sea irreprensible, que sea amable, que sea marido de una sola mujer, que sea hospitalario, que sea amoroso, que pueda enseñar, y obviamente todo eso él lo tenía. Obviamente no estamos hablando de un pecado que descalifica a alguien, pero estamos hablando de que cuando él se enoja, cuando él se molesta con los que atacan, o surge impaciencia con los que no entienden, o surgen malos pensamientos, malos deseos. O sea, él había llegado a una conciencia donde él está reconociendo aún los pecados que para otros son imperceptibles, él los reconocía en sí mismo y le frustraba el seguir teniendo esos impulsos pecaminosos. Y eso es lo que dice la segunda parte del verso 15, lo que aborrezco, eso hago, lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Pablo está hablando de pecados de omisión y de comisión. Como un creyente maduro, él ha creado una práctica de tomar su cruz, de seguir a Cristo, de anhelar su santidad,
pero es una contradicción porque no llega al nivel de santidad que desea. Pablo está siendo muy honesto con su audiencia para que nosotros también entendamos que la misma batalla que estamos librando no nos descalifica. Necesitamos ser honestos con Dios y necesitamos ser honestos con nosotros mismos, como lo está haciendo Pablo. Dios, cuando nacemos de nuevo, nos da una nueva vida. Esa nueva vida viene con una nueva sed, una nueva hambre por la justicia, por Dios, por Cristo, una necesidad de caminar en nuestro llamado. Eso es lo que quiere nuestro espíritu, nuestro ser, nuestra verdadera identidad. Y lo que aborrece es el pecado, lo que aborrece es alejarse de Dios, lo que aborrece es volver a poner la confianza en sí mismo. Y dice aquí, lo que odio, eso hago. Es una palabra fuerte, aborrezco, odio, es lo mismo. Él odia el pecado, él odia el deshonrar a Cristo, él odia confiar en sí mismo, él odia comprometer su testimonio. Y sin embargo en algún momento vuelve a confiar en sí mismo como nos pasa a nosotros. Por eso vemos que el pecado es una total contradicción al hacer lo que odiamos y dejar de hacer lo que amamos. Calvino decía que lo más grande en la vida cristiana es conocer quién es Dios y quién soy yo. Y hasta que no conozcamos a Dios no vamos a conocer realmente quiénes somos. Y hasta que no sepamos quiénes somos no vamos a poder avanzar en nuestra espiritualidad. Necesitamos abrir los ojos a la realidad de los impulsos pecaminosos de nuestra carne y a la profundidad de nuestro pecado para poder depender más de Dios. Pasamos al verso 16, dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Pablo está diciendo, mi naturaleza pecaminosa no niega que la ley sea buena. Mi pecado es una ofensa legal. Obviamente, cuando él dice, si lo que no quiero eso hago, se está refiriendo al pecado y habla de la batalla dentro de él. Y eso nos enseña que después de haber nacido de nuevo, seguiremos luchando contra el pecado. El pecado ya no es el jefe, como lo vimos en Romanos 6, pero todavía reside en nosotros, quiere seguir reinando. Jesús lo removió del trono de nuestra vida. Jesús ahora está en el trono, pero aún el pecado sigue viviendo en el palacio y tiene acceso a nosotros. Y trata de llevarnos en una dirección contraria a la ley de Dios. Y viene la ley y revela el pecado en nosotros y nos muestra que nos salimos de la dirección correcta. Y Pablo dice, la ley es buena porque nos corrige, la ley es buena porque nos muestra el pecado en nosotros. Pablo está diciendo que está de acuerdo con la enseñanza y con el testimonio de la ley. La ley no se restringe al Antiguo Testamento, sigue siendo útil y sigue teniendo una función en la vida cristiana en el Nuevo Pacto. ¿Por qué? Porque como creyentes del Nuevo Pacto necesitamos que la ley ministre nuestra vida. La ley sería como un doctor amoroso que nos hace ver lo que está mal, para que podamos arrepentirnos, buscar la medicina del arrepentimiento y sea así restaurada nuestra salud espiritual. Lo que Pablo está diciendo es, estoy de acuerdo con lo que la ley está diciendo acerca de mi corazón, de mis motivos, de mi alma, pues continúa luchando con su pecado. Cuando dice la ley es buena, no dice la ley fue buena en el antiguo pacto, dice la ley es buena ahora en el nuevo pacto, está en tiempo presente, la ley sigue siendo buena. La ley es nuestra amiga, es nuestra ayudadora, porque nos muestra lo que está mal, porque nos corrige. El problema no es la ley, el problema soy yo. Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Todo pecado es rebelión en contra del reino de los cielos. Sigamos el verso 17. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y aquí Pablo nos está llevando a ver el pecado como una fuerza residente en nosotros. Leer esto puede ser algo confuso. Pablo no está excusando su responsabilidad de obedecer a Dios. Él no está haciendo una separación entre
su alma y su cuerpo. Pero él sí está reconociendo que él es un nuevo hombre, que su verdadera identidad en el espíritu pertenece a la nueva naturaleza y en esa nueva naturaleza no puede pecar. Lo que peca es su carne, el pecado que mora en su carne es la que produce el pecado, no su verdadera identidad. Lo que él está diciendo es que su justicia recibida, su identidad como hijo no cambia por causa de que la naturaleza pecaminosa lo siga llevando a pecar en el cielo. No se está excusando, sino está aclarando la salvación. Cuando vayamos al cielo será esa nueva naturaleza la que durará para siempre, porque es en el Espíritu que tenemos vida eterna. Pero el problema es que mientras la naturaleza pecaminosa continúe en nosotros, esa naturaleza siempre va a tender al pecado. Pero ante Dios ya no somos pecadores, somos santos, aunque el pecado siga presente en nosotros. Por eso dice, no soy yo, no soy el Hijo de Dios, no soy el que nació de nuevo, no soy el que va a vivir para siempre, sino que es el pecado que mora en mí el que me lleva a pecar. Por supuesto, esto no anula que el pecado pague con muerte y esto no anula que el pecado tenga consecuencias. Solo está explicando que la fuente del pecado no es la nueva naturaleza ni la nueva persona, sino que es la vieja naturaleza caída que aún reside en nosotros. Ya no reina, pero sigue presente. Y dice que mora en mí, pues no se fue, o sea, aún viaja conmigo. Cada momento de cada día esa naturaleza pecaminosa sigue dentro de nosotros. El pecado es esa fuerza residente que está en nosotros. Verso 18, Romanos 7, 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces aquí las dos naturalezas pasan a estar en guerra, en una búsqueda contraria. Hay un deseo de hacer el bien en él, pero por causa de su carne, en la cual no mora el bien, hay un resultado en no terminar haciéndolo. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, y ahí está separando, en mí ya no me refiero a la nueva naturaleza, sino dentro de mí, me refiero a mi carne, no mora el bien, no mora nada bueno, no mora la santidad, la carne, la vieja naturaleza, las inclinaciones de la humanidad caída, el viejo hombre, en esa parte no mora nada bueno, nada es realmente bueno y justo en esa naturaleza caída, porque está caída. Esa es la razón por la que aún los creyentes que habían sido justificados por la fe como Abraham, lo vemos mentir a causa de su hermana como Sara, vemos a Moisés matar al Egipto, vemos a David también adulterar y asesinar, y vemos en nosotros que aún está la capacidad de hacer lo que no queremos hacer. Debemos de estar conscientes que la batalla contra el pecado es una batalla continua. El querer el bien, el deseo del Espíritu está en mí, pero no el hacerlo. El viejo hombre es incapaz de obedecer a Dios, es incapaz de cumplir la ley. No es suficiente tener una nueva naturaleza mientras tengamos la vieja naturaleza. Por eso necesitamos el ministerio del Espíritu Santo, del cual hablará Romanos 8. Romanos 7 no es el final de la carta. Romanos 7 nos está mostrando la guerra que tenemos, pero Romanos 8 nos da la clave para vencerla, que es la vida en el Espíritu. Lo que nos está explicando el apóstol es que sin la ayuda del Espíritu no podemos vivir la vida cristiana, no podemos agradar a Dios, no podemos vivir la vida cristiana en nuestra propia suficiencia, en nuestra propia capacidad. Cada momento de nuestra vida necesitamos la gracia de Dios operando en nuestra vida y necesitamos permanecer en el Señor Jesucristo, porque permaneciendo en Él es que llevaremos fruto de justicia. El pecado es un poder contrario que nos lleva a no agradar a Dios, nos trata de separar de la gracia de Dios y del Señor Jesucristo. Entonces Pablo está dejando claro que en su carne no mora el bien.
su carne no tiene la capacidad de hacer el bien. El bien solo lo podemos hacer desde el Espíritu. Verso 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y el pecado es un mal que está compitiendo con los nuevos deseos, con los nuevos afectos. Dios cambió nuestro corazón y lo que queremos es el bien. Lo que queremos es agradar a Dios, lo que queremos es vivir en justicia, tenemos nuevos afectos, nuestros deseos cambiaron, nuestros afectos ya no son iguales. Sin embargo, algunos de nuestros hábitos nos siguen arrastrando hacia el pecado. Y una capacidad en nosotros de hacer el mal contraria a la santidad. Hermanos, no debemos subestimar el poder del pecado. Lo que debemos de hacer es estar conscientes de nuestra vieja naturaleza y desvestirnos constantemente del viejo hombre, llevar a la cruz, crucificar, hacer morir las cosas terrenales, los deseos pecaminosos, lo terrenal en nosotros. Sigue ahí, pero lo podemos hacer morir y darle lugar a lo que quiero para poder hacer el bien que quiero. Verso 20, Romanos 7, 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que el pecado que mora en mí. Este verso 20 está repitiendo el verso 17, donde él está explicando y clarificando que si peca no es el real, el verdadero Pablo, porque el verdadero Pablo es su nueva naturaleza. Si hago lo que no quiero, si hacemos lo que no queremos, si pecamos, no lo hace nuestra nueva identidad en Cristo. No lo hace nuestro espíritu que está unido a Cristo, sino lo hace el pecado que mora en nuestra carne. Y Pablo está poniendo esto como contraste, porque luego de leer Romanos 6, donde él explicó que fuimos libres de la esclavitud al pecado, podemos llegar a pensar que ya estamos en la gloria. Pero Romanos 7, Pablo nos hace ver que debemos de tener mucho cuidado, porque el pecado sigue acompañándonos, sigue residiendo en nosotros. Luego en Romanos 8, él va a mostrarnos la gran esperanza de victoria en nuestra vida cristiana, pero Romanos 8 tampoco anula la batalla interna que Pablo está explicando aquí en Romanos 7. Romanos 8 va a ayudarnos mucho a entender cómo vivir en el Espíritu y va a complementar Romanos 7. Romanos 7 nos está explicando la batalla. Romanos 7 nos está viendo que es necesario ver que todavía hay algo roto dentro de nosotros. La respuesta está casi al final del capítulo. Sí hay victoria en la vida cristiana, sí se puede vivir una vida cristiana victoriosa, no pensando en que victoria va a ser un punto de ya no luchar. Por supuesto, siempre va a haber un momento donde vamos a seguir luchando, pero donde cada vez la victoria sobre el pecado va a ser más evidente, donde cada vez va a haber menos culpa, va a haber menos emociones negativas. Aquí Pablo está tocando un tema de conciencia. Hebreos dice que Dios vino para darnos una conciencia libre de pecado. Y lo que Pablo está diciendo es que es posible tener una conciencia libre de pecado a pesar de aún seguir lidiando con el pecado. Y yo entiendo que eso es difícil de entender, pero es como decir, obviamente eso no lo puede hacer alguien que está en libertinaje, o sea, obviamente pecando desmedidamente, pero alguien que está intencionalmente buscando la santidad y que en algún momento falla, que en algún momento peca, sí tiene la capacidad, o sea, el Espíritu Santo sí puede recordarle de que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, que ya no hay condenación para los que hemos sido justificados, que ya no debemos de lidiar con la culpa, que ya no debemos de ser esclavos de la culpa. Es importante entender también la ley, es importante tener claro los 10 mandamientos, como Cristo los confirmó en el nuevo pacto, como Cristo los llevó a un nivel mayor y siguen vigentes para nosotros. Es importante entender nuestro amor con Cristo. Es algo muy, muy importante, ¿verdad?
Entender nuestra relación con el Señor, con el Espíritu Santo, es lo que nos va a hacer caminar en la obediencia a la ley. La llenura del Espíritu es lo que nos va a hacer ir venciendo en esta batalla que todos tenemos contra el pecado. Salmo 119 del 9 al 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Vean lo que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Vean cómo el salmista está consciente de su naturaleza pecaminosa. Vean cómo el salmista está consciente de que él se va a desviar de los mandamientos. Y entonces le pide al Señor, Señor, si tú no me ayudas, si tú no estás conmigo, yo me voy a desviar de tus mandamientos. Pero no me dejes, ayúdame. Y entonces en el verso 11 nos da una clave. En la medida que nosotros guardamos la palabra en nuestro corazón, en nuestro nuevo corazón se fortalece. Yo no sé si han oído, tienes dos lobos, un bueno y un malo. ¿Cuál gana? ¿Uno sabe la respuesta? El que más se alimenta. Exactamente, el que más se alimenta. Y eso es así. ¿Cuál naturaleza va a gobernar en nosotros? La que más alimentemos. Por eso Pablo nos dice, no le den de comer, no proveáis para los deseos de la carne. Cuídense lo que ven, cuiden lo que oyen, cuiden lo que leen, cuiden con quién hablan, cuiden qué naturaleza están alimentando, porque la que esté más alimentada va a ser la que esté más fuerte y va a ser la que va a gobernar. Entonces el salmista está diciendo, quiero alimentar mi nueva naturaleza para que esa naturaleza sea gobernante y yo no peque contra ti. Lucas 4, 1 y 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del río Jordán y el Espíritu lo llevó al desierto. Allí estuvo 40 días y el diablo lo puso a prueba. No comió nada de esos días, así que después sintió hambre. Nosotros sabemos y hemos oído y hemos leído de las tres tentaciones. Cristo no solo fue tentado 3 veces, los 40 días era tentado. El verbo en griego es continuo, es algo progresivo. Jesús era tentado constantemente por el diablo. Pero obviamente, como no nos contaron todo, solo nos cuentan como 3 representativas. Pero lo que sí vemos claro es que lo que le dio la victoria a Jesús fue que él se había llenado de la palabra. Él sabía la palabra casi que de memoria. Y él pudo decir, escrito está, escrito está, escrito está. Y el escrito está lo guardó de pecar. Y Jesús es nuestro ejemplo a seguir, es nuestro ejemplo máximo. Y es la palabra la que nos va a capacitar. Estar lleno del Espíritu es exactamente lo mismo que estar lleno de la palabra. Cuando comparamos Efesios 5:18 y Colosenses 3:16. Efesios 5:18 dice, si ustedes se llenan del Espíritu, el resultado va a ser himnos, cánticos, canciones espirituales, amarse los unos a los otros y todo. Colosenses 3:16 dice, si la palabra de Dios mora con abundancia en vosotros, el resultado va a ser himnos, cánticos, amarse unos a otros. Entonces vemos como Pablo a una iglesia le dice que se llena el Espíritu y a otra iglesia le dice que la palabra more con abundancia en ellos, pero en realidad está hablando de lo mismo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo inspiró la palabra, porque el Espíritu Santo habita en nuestro espíritu, porque la palabra es lo que alimenta nuestro espíritu, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que alimente la boca de Dios. Y obviamente estamos hablando de una palabra que traiga vida, de una palabra que se conozca por experiencia, de una palabra que nutra. No estamos hablando solamente de teoría ni de información, sino de esa palabra que realmente está llegando a nuestro espíritu, no a nuestra mente solamente, ¿verdad? Del verso 21 al 25 vemos el conflicto. Básicamente aquí Pablo nos muestra la lucha de un cristiano maduro con el pecado resistente. Verso 21 dice, hallo pues esta ley, que queriendo yo hacer lo bueno, lo malo está presente para conmigo. O sea, hay una presencia de pecado, hay una ley, hay un hábito gobernante. Y esto es de lo que Pablo habla más adelante, va a decir la ley del pecado que mora en mí, va a decir en el verso 25.
el pecado siempre va a estar buscando ocasión. Sin embargo, aquí Pablo empieza mostrándonos el conflicto y en el verso 22 y 23 hace una aclaración y dice, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que hace guerra contra la ley de mi mente. Aquí Pablo le llama mente a su espíritu, a la mente de Cristo, y me hace prisionero a la ley del pecado que está en mis miembros. Vean cómo Pablo conecta su espíritu con su mente, porque Pablo era alguien que se mantenía pensando en Dios, que se mantenía llenando de la palabra de Dios. Básicamente, Pablo aquí está aclarando, en el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El Salmo 1 no era el primer salmo que se leía, no fue el primer salmo escrito, sino que fue puesto intencionalmente ahí, creemos que por Esdras. ¿Por qué? Porque llegó a ser el más importante, llegó a ser el que de alguna manera resumía la ley y resumía los salmos. Salmo 1 del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Básicamente el primer consejo que el Salmo 1 nos da es cuidemos nuestras relaciones, cuidemos con quién andamos, cuidemos con quién nos sentamos, cuidemos con quién caminamos. 1 Corintios 15:33 dice, no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No podemos olvidar que estamos en el mundo, no podemos olvidar que las formas del mundo son contrarias a las formas del reino, no podemos olvidar que si consciente e intencionalmente no buscamos las formas del reino, nos vamos a terminar conformando al mundo. Entonces, luego en el siguiente verso da un consejo y da un total contraste. En lugar de estar con los malos, en lugar de estar con los pecadores, en lugar de estar con los escarnecedores, mejor medita en su ley. Medita en su ley de día y de noche, que tu deleite esté en ella. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Vas a ser una persona fructífera. Lo que la gente va a ver de ti es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Lo que la gente va a ver de ti es la sabiduría de Cristo. Lo que la gente va a ver en ti es la luz de Cristo. Lo que la gente va a ver de ti es la vida nueva que está ya en tu espíritu, que no tienes que orar para que venga, solo tienes que dejar que dé fruto. Y eso es tan importante, entender el nuevo pacto y entender la nueva vida en Cristo y entender que estamos unidos a Cristo. Nosotros ya somos ramas unidas a Cristo, pero cuando no nos conectamos a recibir esa savia, es como que nosotros mismos le estamos poniendo impedimento y la rama sigue seca sin dar fruto, pero está unida a Cristo. Pero para que esa rama ya unida a Cristo de fruto, lo debe dejar entrar la savia y solo debe de apartar el tiempo para que la savia corra y fluya. Entonces la vida misma va a producir el fruto. El cristianismo no se trata de esforzarnos por ser buenos, de esforzarnos por perdonar, de esforzarnos por amar. La vida cristiana se trata de llevar a la cruz el viejo hombre para que la vida nueva que ya está en nuestro espíritu fluya y se manifieste. Entonces, sin ningún esfuerzo amemos, sin ningún esfuerzo extra perdonemos, sin ningún esfuerzo extra vivamos felices, vivamos en paz, vivamos en bendición. Es la vida cristiana. Salmo 119:14. Me he gozado en el camino de tus Lee el 16. y me regocijaré en tus estatutos, y no me olvidaré de tus palabras. La nueva naturaleza ama y se deleita en la palabra de Dios. Lee el 24. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Son sus deleites, son sus delicias y le aconsejan cómo vivir, le aconsejan qué hacer. El 47. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Me deleitaré en tus mandamientos. Esto es lo que Pablo dice. En el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Mi nueva naturaleza es el del Salmo 19. Mi nueva naturaleza se deleita en la ley de Dios. 77. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia.
Tu ley es mi delicia. Y para terminar, el 119, 140. Y sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Esa es la marca de un verdadero cristiano. Alguien que la Biblia le parezca un libro aburrido, no interesante, que diga que cansado, que difícil este libro, que no ha nacido nuevo. ¿Cómo saber si nací de nuevo? ¿Cómo saber si mi espíritu, mi nueva naturaleza, mi nuevo hombre se deleita en la ley de Dios? Me hace falta conectarme, me hace falta oír, me hace falta leer si nací de nuevo. Ahora, si todavía alguno no ha nacido de nuevo, igual sígase conectando, porque cuando Nicodemo le preguntó a Jesús, ¿cuál es el vientre para nacer de nuevo? Entonces Jesús le dijo, el agua y el espíritu, la palabra y el espíritu. Llénate de la palabra, y aunque ahorita no la ames, esa palabra, luego Santiago dice, fuimos engendrados, fuimos nacidos por la palabra. En la época previa al nuevo nacimiento, cuando el Señor empieza a trabajar en nosotros, la palabra es el vientre. Entonces todavía no nos gusta tanto, todavía no es algo deleite, pero hay algo que Dios está atrayendo hacia oír la palabra. Pero ya cuando nacimos de nuevo, el hombre interior, el espíritu nuevo, el hombre nuevo, se deleita en la ley. La ama tu siervo. Y lo dice muchas veces. Entonces, verso 23, pero veo otra ley en mis miembros, en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo dice, hay otra ley, hay otro principio gobernante, está profundo en mi ser, está en mi genética, esa tendencia de repetir la vana manera de vivir heredada de mis padres, está en mis miembros. Él está hablando obviamente en todo mi ser, porque la sangre corre por todo mi ser, corre desde mi cabeza hasta la planta de mis pies, en cada miembro de mi cuerpo. No sale con ministración, no sale con oración, no sale con transfusión de sangre tampoco. Está ahí, hay malos pensamientos en mi mente, en mis ojos hay codicia, en mis oídos hay predisposición a oír desde juzgar, a oír desde condenar. En mi boca hay predisposición a mentir, es más, me salen las mentiras a veces, aunque yo sé que tengo que decir la verdad y aunque a veces no tengo necesidad de mentir. Está en mis pies, está en mis manos. Esta ley es totalmente contraria a la ley de Dios. Nunca está de acuerdo con Dios. Hace guerra contra la ley de mi mente. Y es esa ley en mis miembros la que provoca la guerra. La que provoca la guerra, la que provoca la batalla. La batalla de la vida cristiana es una batalla por tu mente. Eso es lo que Pablo está diciendo. Lo importante es que mi mente se deleita en la ley de Dios. Aunque hay otra ley, que esa ley no esté en mi mente, que esa ley esté en mis miembros. Entonces Pablo dice, la otra ley, la ley del pecado, está en mis miembros, pero ya mi mente está llena de la palabra, ya mi mente sabe que soy un hombre nuevo, ya mi mente sabe que morí con Cristo, ya mi mente se sabe unido a Cristo, entonces hace guerra y quiere contradecir la verdad que yo ya tengo en mi mente. Y cuando logra que mi mente le haga caso, me lleva cautivo al pecado. El pecado se origina en la mente y el pecado se aborta en la mente. La puerta de entrada al pecado es la mente. Mis hermanos, la batalla más importante como cristianos es la batalla por nuestra mente. Por eso Romanos 12:2 nos manda a transformarnos por la renovación de la mente. Efesios 4 nos manda a renovar el espíritu de nuestra mente. Colosenses también nos habla de la renovación de la mente. O sea, muchos pasajes hablan de la renovación de la mente. Pablo enfatiza la mente. Cristo habló de los pensamientos. ¿Por qué? Porque a donde va la mente, va el corazón. Y a donde va el corazón, va la voluntad. El enemigo siembra un pensamiento. El ataque del enemigo, los dardos del enemigo, son lanzados a la mente. La puerta de entrada para el bien y para el mal es la mente.
Entonces, cuando en la mente se le abre lugar, entonces me lleva cautivo, dice Pablo. Es real, está continuo. La ley del pecado es contraria a la ley de Dios. Pero es importante cuidar la mente. Es muy, muy importante cuidar la mente. Proverbios 30, del 1 al 10. Cansado estoy, oh Dios, cansado, oh Dios, y agotado. Soy demasiado torpe para ser humano, y me falta el sentido. No he dominado la sabiduría humana, ni conozco al santo. Lo primero que Agur entendió es que no tiene sabiduría. Lo primero que Agur entendió es que no puede conocer a Dios por sí mismo. Agur entiende su falta de entendimiento humano. Agur entiende la batalla por su mente. Esto es bien, bien importante. Y entonces Agur necesita conocer a Dios, pero sabe que por él mismo no puede. Versos 5 y 6. Toda palabra de Dios demuestra ser verdadera. Él es un escudo para todos los que buscan su protección. No agregues nada a sus palabras o podría reprenderte y ponerte en descubierto como un mentiroso. Agur entiende que la única manera de conocer a Dios es que Dios se nos revele, es que Dios se nos dé a conocer, y Dios se nos ha revelado y se ha dado a conocer a nosotros a través de su palabra. Y su palabra es pura, es suficiente y es inerrante. No hay nada que agregarle. Y entonces Agur nos aconseja a tomar su palabra como escudo. Agur dice, si tú esperas en Dios, si tú confías en su palabra, Él te va a ser como un escudo. Él es un escudo a los que confían en Él, a los que esperan en Él, a los que creen a sus palabras. Pero si tú crees que Dios no explicó algo, no dijo algo, que hay que agregar psicología, te va a reprender. Vas a venir a juicio. O sea, Agur entiende su tendencia pecaminosa a subestimar sus ideas personales por encima de la palabra de Dios. Del 7 al 10. Oh Dios, te ruego dos favores. Concédemelos antes de que muera. Primero, ayúdame a no mentir jamás. Segundo, no me des pobreza ni riqueza. Dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Pues si me hago rico, podría negarte y decir quién es el Señor. Y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. Y lo que quiero explicar aquí es cómo este hombre era sumamente sabio. Y su sabiduría consistía en reconocer su tendencia pecaminosa. Entonces él hace dos peticiones, y la primera petición es que le dice, Señor, vanidad y palabra mentirosa aparte de mí. Y esa palabra vanidad significa pensamientos vanos, pensamientos infructuosos, pensamientos tontos, pensamientos que no me ayudan a conectarme con la eternidad. Aléjalos de mí, Señor, aleja de mí una manera de pensar que esté alejada de tu palabra, que esté alejada de Dios. Y quita también de mí toda mentira, y es muy probable que el mentir aquí lo esté conectando con el alejarse de la palabra, con el alterar la palabra. Lo que Agur está diciendo es, Señor, guárdame de pensar de una manera no bíblica. Y luego, él reconoce su tendencia pecaminosa y él hace una petición bien, bien interesante y le dice, Señor, mejor dame lo necesario, porque si yo llego a tener mucho dinero, yo ya conocí mi pecado. Y yo ya reconozco la inclinación pecaminosa que hay en mí de confiar demasiado en mi riqueza cuando tengo abundancia. Cuando yo tengo abundancia, me olvido que te necesito, dejo de orar, tengo todo. Entonces, mejor no me des demasiado porque a veces eso me hace dejar de depender de ti. Y la inclinación del corazón humano cuando somos ricos es que nuestra fuerza fue la que nos dio esa riqueza, que nuestra fuerza fue la que nos dio esa abundancia. Pablo le pide a Timoteo que a los ricos del mundo, en 1 Timoteo 6:17, que no pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas. Y Pablo dice, las riquezas son inciertas, hoy están y mañana quién sabe, en cualquier momento se van. Enséñales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y prontos a compartir, acumulando un tesoro eterno. Si Dios te dio riqueza, si Dios te dio abundancia, sé generoso. Comparte, ofrenda. ¿Por qué? Porque ahí vas a hacer un tesoro en el cielo. Lo que Pablo está diciendo es a los ricos, a los que tienen más de lo necesario, es que vivan a la luz de la eternidad. Y luego también dice, pero si tengo muy poco, voy a terminar robando. Entonces Agur conoce su tendencia pecaminosa a pecar de independencia de Dios cuando tiene mucho dinero o a conseguir dinero pecando, sea robando o sea de alguna otra manera.
y reconoce y nos da el mismo consejo de Pablo. Refugiémonos en sus palabras, llenémonos de sus palabras, su palabra es pura, su palabra es el mejor tesoro. Paso al Romanos 7:24, la crisis, Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Y esa palabra miserable de mí está escribiendo a alguien que está bajo tribulación, que está afligido, que se siente acabado. Es el reconocimiento doloroso de que no se puede librar a sí mismo de su naturaleza pecaminosa. ¿Quién me libertará? Porque yo no me puedo libertar, yo no tengo la fuerza, no tengo la capacidad de libertarme. Necesito que alguien me liberte. ¿Quién me libertará? Ahí el verso 25 es maravilloso. Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Él es el que me liberta. Así que yo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios. Pero por el otro lado, con la carne sirvo a la ley del pecado. Lo que Pablo está diciendo es, mi naturaleza carnal siempre va a servir al pecado. Pero en la medida que yo llene mi mente con la palabra de Dios y que deje que mi espíritu y mi mente dominen mi vida, voy a servir a la ley de Dios. Pablo no está diciendo que tenemos el permiso para pecar. Pablo nos está diciendo de que si dejamos de alimentar la naturaleza espiritual, el pecado nos va a terminar gobernando. ¿Nos va a robar eso la salvación? En el capítulo 8 va a decir, nada nos puede separar de su amor. Pero eso nos va a robar coronas y eso nos va a robar la bendición de vivir aquí en victoria, de vivir aquí en santidad. Entonces, ¿qué consejos vemos de este capítulo? Primero, mantengámonos alerta. Estemos conscientes de nuestra naturaleza pecaminosa. Confesemos nuestros pecados, arrepintámonos. Segundo, ármate, llénate de la verdad. Jesús oró al Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad y creo que la respuesta del Padre a la oración de Cristo es la bendición que tenemos de tener nuestras Biblias en nuestro idioma y en tantas versiones. Llénate del Espíritu. No es con fuerza, no es en tu capacidad, es por el poder del Espíritu, es por la gracia. Y pelea contra el pecado. Recuérdate que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Busca la santidad. ¿Por qué Dios nos deja luchando con dos naturalezas? Porque es su manera de hacernos dependientes de Él. Es la manera de Dios de asegurarse que vamos a orar, que vamos a buscar su gracia, que vamos a depender de Él, que vamos a ir a su palabra. ¿Por qué es importante que nosotros sepamos eso? Porque la evidencia de que nacimos de nuevo, de que somos salvos, de que estamos unidos a Cristo, es que nos deleitamos en la ley de Dios. Y ese deleite en la ley de Dios nos lleva a vivir mayor, a buscar más la gloria de Dios. Y ese buscar más la gloria de Dios nos lleva a ser más plenos, nos lleva a ser más felices, nos lleva a sentirnos más completos, nos lleva a disfrutar su gracia. Termino leyendo 1 Juan 3, 5 al 10. Vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios, oiga eso, permanece en él y no puede pecar. El espíritu no puede pecar, lo que peca es nuestra carne, porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Cuando Juan dice todo aquel que practica el pecado, no se refiere a cometer pecados momentáneos, se refiere a la práctica como un pecado habitual. Ese es del diablo. Ese es del diablo. El que trabaja pecando es del diablo. Hay una conexión inseparable entre la raíz y el fruto. Si la raíz a la que estamos conectados cambió, el fruto tiene que cambiar. Y no por esfuerzo. Si tú estás esforzándote por perdonar, esforzándote por amar, esforzándote porque te guste la Biblia,
te cuento una noticia. No has nacido de nuevo. Pídele a Dios, suplícale, ruégale, clámale que te conceda el nuevo nacimiento. Pero si tú ya naciste de nuevo, es absolutamente normal que te deleites en la ley de Dios, que ames la palabra de Dios, que quieras ser santo, que quieras agradar a Dios, que odies el pecado, aunque lo sigas practicando. Pero es absolutamente normal que lo odies. Eso no es para condenar. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias por ayudarnos a entender, Señor, esta batalla con la que todos lidiamos. Todos lidiamos con la batalla del pecado, con la batalla de nuestras imperfecciones. Todos hemos lidiado con la culpa, con la condenación. Todos hemos lidiado, Señor, con los temores. Pero todos los que estamos aquí te amamos, amamos tu ley, anhelamos agradarte. Aunque hay una parte en nosotros que todavía se deleita en el pecado, nuestro espíritu lo aborrece. Nuestra verdadera identidad lo aborrece, lo odia. Y nuestro espíritu se deleita en tu ley. Por eso amamos conectarnos, por eso amamos tu palabra, por eso amamos estar en comunión con otros. Señor, gracias por tu palabra, que esta palabra penetre en nosotros y podamos caminar en amor, en santidad, y que cuando en algún momento tropecemos y caigamos, podamos levantarnos tan pronto como nos sea posible, sin distraernos y seguir corriendo. Y si hay una enfermedad, Señor, si hay algo que constantemente nos hace caer, levanta a alguien para que sirva como un médico, como un consejero, con tu mismo espíritu, porque tal vez lo que necesita nuestra alma es una terapia espiritual, es un terapeuta del espíritu, como también lo dice tu palabra. Hay enfermedades también en el alma que tú quieres sanar, Señor. Tráenos luz, tráenos entendimiento. Síguenos ayudando a fortalecer y alimentar solamente la nueva naturaleza, solamente nuestro espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén.